Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nos encontramos en la semana número 29 y vamos a trabajar la multiplicación, pero esta vez contando de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 para trabajar las tablas del 2, del 5 y del 10. Vamos a ver la manera en la cual vamos a trabajar a continuación. Como siempre nosotros les mencionamos, lo importante es registrar en su cuaderno la semana que estamos trabajando, en este caso la semana 29, colocar el título, el tema de lo que estamos trabajando y el objetivo, que es expresar la multiplicación como adición de sumandos iguales en las tablas del 2, del 5 y del 10. Tenemos aquí una ranita saltarina, ¿cierto? Que va saltando de 2 en 2, de 10 en 10 y de 5 en 5. Por eso nos dice que vamos a trabajar con las tablas del 2, del 5 y del 10, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender? Yo ya les había mencionado que íbamos a trabajar con las tablas del 2, del 5 y del 10. Vamos a multiplicar, ¿cierto? Esto les va a servir también para reforzar que ustedes vayan realizando conteo de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. Vamos a partir con esta ranita saltarina. ¿Y de cuánto está saltando, cierto? Está contando esta ranita de 2 en 2, partiendo del 2, ¿cierto? 4, 6, 8, 10 y 12. Ahí ustedes pueden continuar contando en su casa de 2 en 2. Primero, multiplicar por 2. Dice que hay 2 naranjas en cada grupo. Vamos a utilizar, ¿cierto?, distintos tipos de representaciones para que ustedes vayan comprendiendo la multiplicación de distintas formas, especialmente aquí con la suma reiterada, ¿ya? Entonces que hay 2 naranjas en cada grupo, como podemos observar ahí. Si contamos de 2 en 2, ¿cuántas naranjas hay en total? ¿Ya? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, ¿ya? Partimos del 2, ¿cierto? Si tuviéramos la ranita aquí, la ranita partió en el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces en total hay 20 naranjas. Podemos decir entonces, ejercitando lo que trabajamos la semana anterior, ¿cierto? Que 10 veces 2 es igual a 20, es decir, lo mismo que 10 por 2, que es igual a 20. Hay un total de 20 naranjas. Miren acá, tenemos ahí que Diego tiene 8 cajas con 2 autitos en cada una, ¿ya? Tenemos ahí entonces, ¿qué número es el que se va a sumar varias veces? En este caso nuevamente es el 2, ¿cierto? Porque él tiene 8 cajas, es decir, 8 grupos, ¿ya? Como nosotros lo habíamos trabajado con grupos, con 2 autitos cada uno. Y ahí va saltando la ranita, ¿cierto? Partimos contando del 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Y a qué número llegaremos entonces? Para saber cuántos autitos tiene Diego en total. Llegaremos al 16. Muy bien. Diego tiene 16 autitos en total. Acá tenemos nosotros la tabla de multiplicar del 2, ¿ya? Idealmente, ¿cierto? Es que ustedes vayan ya practicando esta tabla de multiplicar para cuando lleguemos a tercero básico, ya ustedes la sepan, ¿ya? Principalmente al principio es lo mismo que ir contando de 2 en 2 hacia abajo. Si se fijan en los números rojos, se parte del 2, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, así hasta llegar al 20. Es lo mismo que hace la ranita para el lado, saltando, y en este caso ustedes van contando de 2 en 2 para abajo, ¿cierto? Hasta llegar a 20. Ya, esta es la tabla del 2. Ahora, la ranita partió del 5. Vamos a ver de cuánto en cuánto fue eh, contando esta ranita. Trabajando, ¿cierto? Fue contando de 5 en 5, porque vamos a continuar trabajando con la tabla del 5. Ya, vamos a multiplicar por 5 entonces. Dice que
cada grupo tiene 5 frutillas. Entonces, ¿qué número vamos a partir contando? Por el 5, ¿ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Es decir, ¿cuántas frutillas hay? Hay 50 frutillas en total y lo hicimos súper rápido porque imagínense que hubiésemos ido contando las frutillas de una por una, nos hubiésemos demorado mucho más. En cambio, ahí inmediatamente se agruparon a estas frutillas de 5 en 5 y ustedes pudieron contar, ¿cierto? Y saber el total mucho más rápido. Ven que la multiplicación nos sirve para muchas cosas, ¿cierto? Entonces, dice acá, un pequeño problema, dice que Emma tiene 5 cajas con 5 fotos en cada una, ¿ya? Partimos contando del 5, ¿ya? Tiene 5 cajas, aquí, como mis dedos, ¿cierto? Partimos contando del 5, 5, 10, 15, 20 y 25, ¿cierto? Entonces Emma tiene 25 fotos en total. Acá tenemos nosotros la tabla de multiplicar del 5, ¿ya? Es lo mismo que la tabla del 2 en este caso, solamente que acá ustedes también van contando de 5 en 5 para poder llegar al 50, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que ustedes, por ejemplo, vayan practicando 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20. Y así sucesivamente para que ustedes ya después de aprenderlas así, eh, pueden ir practicando de manera saltada, ¿cierto? 1 por 5, 10 por 5, 5 por 5, ¿ya? Esa es la forma para que ya cuando lleguemos a tercero básico también, ustedes ya lleguen con las tablas del 2, del 5 y del 10 bien trabajadas desde la casa. Acá tenemos que esta ranita está dando unos saltos muy grandes ahora, ¿ven? Está contando de 10 en 10. Entonces vamos a multiplicar por 10, nos dice que hay 10 cerezas en cada grupo, ¿ya? Entonces, ¿de qué número vamos a partir contando? Del 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Es decir, que en total tenemos 100 cerezas, ¿ya? Súper bien. Imagínense, ahora contamos hasta 100 de 10 en 10 y nos demoramos súper poco, ¿ya? Lo mismo que yo les decía anteriormente. Para esto nos sirven las tablas de multiplicar, ya que con ellas nosotros podemos ir contando de 1 en 1, de 1 en 1, de 2 en 2, 3 en 3, 5 en 5, 10 en 10, y así también podemos contar más rápidamente, ¿cierto? Entonces, vamos a decir acá que José tiene 7 cajas con 10 bolitas cada una. Ya, acá es lo mismo, ¿cierto? Partimos contando, tiene 7 cajas, ¿cierto? Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, ¿cierto? Entonces el número 70 es el que iría ahí en el signo de pregunta y podemos decir que José tiene 70 bolitas en total. Ahí está la tabla de multiplicar del 10. Esta tabla es súper fácil, ya que también es contar de 10 en 10, ¿cierto? Ir contando hacia abajo de 10 en 10. Y, por ejemplo, 2 por 10, 20, ¿ya? Porque ahí se están sumando 2 veces 10. 3 por 10, 30. Se están sumando 3 veces 10. Y así sucesivamente hacia abajo, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que nuestro objetivo era expresar la multiplicación como una suma, ¿cierto? De sumandos iguales. Ya, tengo la siguiente multiplicación aquí en el ejemplo. Ya, está que 2 por 5, ¿ya?
es lo mismo que sumar 2 veces 5, ¿ya? En este caso, tengo dos grupos con 5 frutillas cada uno y que hacen un total de 10. Aquí está representado con dibujos también para que yo les dije anteriormente que íbamos a trabajar mostrando de todo, de todas formas para que ustedes puedan comprender, ¿ya? Pero ahora solamente vamos a trabajar de forma simbólica, ¿ya? Vamos a trabajar como la adición hacia el lado, ¿cierto? De los sumandos iguales, pero solamente con números, ¿ya? En este caso, el ejemplo nos muestra 5 por 4, ¿ya? 5 por 4 es sumar 5 veces 4 hacia el ladito, ¿cierto? Entonces ahí yo sumé 5 veces el número 4 y me dio un total de 20, ¿ya? Lo mismo acá en el segundo ejemplo, donde dice 2 por 6, quiere decir que tengo que sumar 2 veces el 6 y me va a dar un igual a 12. Y en el último ejemplo, tengo 4 por 10, ¿ya? Tengo que sumar 4 veces el número 10 y me va a dar un total de 40, ¿ya? De acuerdo a estos ejemplos que ustedes pueden revisar las veces que sea necesario para que puedan ir comprendiendo y los papitos les pueden ayudar en casa, luego van a realizar estos ejercicios en su cuaderno de asignatura. Ya ustedes los van a escribir hacia abajo, ya van a escribir un ejercicio, van a realizar la suma reiterada y van a colocar el producto o el resultado, ya. Luego se van a saltar unos espacios y van a colocar el segundo y así sucesivamente ordenaditos en su cuaderno. Ya no olviden que ustedes tienen que sacar una fotografía de su trabajo realizado y enviarlo a la plataforma para ser revisado, ya eso no lo olviden. Ahora ya para que vamos terminando nuestra sesión del día de hoy, vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿ya? La pregunta número 1 es, ¿de cuánto en cuánto debemos ir agregando en la tabla del 2? ¿Ya? Recuerden, de cuánto en cuánto fue contando esta ranita, fue saltando, ¿cierto? Para la tabla del 2. De 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Ahora, ¿cómo contamos en la tabla del 5? ¿Ya de qué forma contaba esta ranita? ¿De cuánto eran los saltos, cierto? ¿Lo recuerdan? Y finalmente, coloque mucha atención, dice, si cuento de 10 en 10, partiendo en 30, ¿qué número sigue? A ver, si voy contando de 10 en 10 y parto en el 30, es decir, 30, ¿qué número viene él? 40, ya que estoy contando de 10 en 10. Así que me despido, esperando haya quedado claro, ¿cierto? Y bien explicado para que ustedes puedan comprender. Los invito a revisar también en caso de que algo no haya quedado claro y agradezco siempre el apoyo que entregan los papás en la casa para que ustedes puedan ir semana a semana logrando las actividades, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.